Muchas gracias. Nosotros queremos poner el acento el día de hoy en un tema que nos parece fundamental y es la reforma electoral. Hacerle un llamado a la opinión pública a observar con mucha atención este tema. Nosotros sostenemos que esta propuesta que nace del Ejecutivo es una perversidad por partida doble. En primer lugar, y lo decimos con todas sus letras, porque es un distractor. Le urge al gobierno que todo el país se ponga a hablar de plurinominales y de financiamiento a partidos, para que el país deje de hablar de violencia, de inseguridad, de incertidumbre económica, pero sobre todo para que el país ya no hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado. Por eso sostenemos, y lo decimos con todas sus letras, esta reforma electoral es en primer lugar un enorme distractor. Pero en segundo lugar, es también una perversidad porque tiene como objetivo la consolidación de un régimen de corte autoritario. Y lo decimos también con claridad. Hoy Morena ya controla el poder ejecutivo. Tomó el control a la mala del poder legislativo. Tomó el control a la mala del poder judicial. Ya no hay organismos autónomos que hagan contrapeso, ya no existe el IFT, ya no existe la COFESE. ¿Qué le falta al régimen para tener el control total? Le falta el control del Instituto Nacional Electoral, del INE, y de las elecciones. Ese es su propósito de fondo. Entonces, en síntesis, hacemos un llamado a la opinión pública a observar lo que está sucediendo y a alzar la voz. Han puesto este tema sobre la mesa, el de la reforma electoral, en primer lugar porque les surge un distractor, no quieren que se hable más de los vínculos de Morena con el crimen organizado, y segundo, quieren utilizarlo para consolidar el control total, ahora ya también electoral, a través del Instituto Nacional Electoral. Lo va a explicar ahora con todo detalle el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el diputado Elías Lisha. Nosotros hacemos un llamado a que el centro de la discusión sea el Poder Legislativo, sea el Congreso mexicano, porque es al Poder Legislativo al que le corresponde reformar las leyes. Por supuesto que estamos abiertos a participar en una discusión siempre y cuando lo que verdaderamente se busque sea fortalecer a nuestra democracia. Por supuesto que no nos queremos prestar al juego, por un lado del distractor y por el otro lado de la consolidación del régimen de corte autoritario. Entonces le cedo la palabra al coordinador de los diputados para explicar la idea. Gracias, muchas gracias, coordinador. Como bien es de conocimiento público, la semana pasada y por sorpresa al Ejecutivo se le ocurrió sin precedentes crear una comisión de diálogo sordo, es decir, puro integrante del Poder Ejecutivo, puro empleado, con el absoluto respeto que me merecen las personas del Poder Ejecutivo, platicando entre sí mismo qué es lo que puede convenirle al Poder Ejecutivo para hacer una reforma electoral. Es decir, ellos solitos creando una propuesta que le convenga a ellos mismos. Desde ese primer momento, los aquí presentes, es decir, los grupos parlamentarios de Acción Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, realizamos un extrañamiento público que reiteramos. No puede hacerse una reforma electoral cambiando las reglas del juego sin siquiera escuchar a los expertos en la materia, a la sociedad civil, a las autoridades electorales y desde luego a los partidos políticos que son los jugadores naturales en un proceso electoral. Aparentemente algo cambió, quisieron maquillar un poco esta comisión y dicen que ahora sí van a escuchar a la sociedad civil y a los partidos políticos. Miren, vamos a ver en primer lugar si eso es cierto.
Lo cierto es que hasta hoy mantienen la exclusividad del voto los integrantes del Poder Ejecutivo, es decir, puro brazo del Poder Ejecutivo. Pues, ¿a quién se le ocurre pensar que alguno de ellos, que tienen responsabilidades que, por cierto, nada tienen que ver con procesos electorales, va a votar algo distinto de lo que se les instruye en la mañanera? No hay forma en la que, si mantienen esa ruta, aparezca algo en la reforma electoral que no sea del interés del propio gobierno. Nosotros estamos dispuestos a contribuir, debatir y formar una reforma electoral en la medida en la que se ponga primero el interés de que la gente acceda a mejores formas de ejercer sus derechos democráticos, a que exista más pluralidad en este país, a que exista más transparencia en los procesos electorales, a que se fortalezca al Instituto Electoral y a los tribunales de la materia, no a desmantelar una estructura que le ha funcionado al país para que el poder tenga más poder. Eso, desde luego, que de ninguna manera lo vamos a avalar. Y exigimos que se tomen en cuenta propuestas que son fundamentales para este país. Les doy dos, por ejemplo. Eliminar el fraude constitucional de la sobrerepresentación, que absolutamente desproporcionado, es decir, con una distancia abismal de lo que el oficialismo recibió en votos, se agenciaron curules y escaños que no les dio el voto popular para cambiar y desmantelar estructuras constitucionales como la del Poder Judicial, que hoy tiene al país en una grave incertidumbre. Segundo, el elefante en la sala, lo que el gobierno ha buscado evitar hablar a toda costa y que el PAN puso sobre la mesa desde hace años: legislar la nulidad de elecciones cuando se compruebe la participación del crimen organizado. Basta ya de narcopolíticos. Lo dijimos desde hace años y el oficialismo nos dio la razón en la reforma al Poder Judicial cuando se dieron cuenta que el proceso no blindó la intervención del crimen organizado y tuvieron que reconocer que los tentáculos del crimen se habían metido hasta la médula de ese proceso. Tenemos que legislar en esa materia, como también lo hemos dicho, tenemos que modificar el Código Penal para que existan sanciones claras y contundentes. La máxima que dé el Código Penal a las personas que por la vía democrática engañan al pueblo y no son servidores públicos, sino servidores del narcotráfico, ya sea porque son sus integrantes, sus facilitadores o sus cómplices. No puede haber reforma electoral si no legislamos con total contundencia, dejar fuera el crimen y fortalecer los derechos ciudadanos. Por último, cierro la idea. No puede ser que después de tantas reformas electorales que han fortalecido el diálogo y la pluralidad, que se han construido históricamente con consensos concurrentes de todas las partes, ahora un integrante del Ejecutivo, desde la absoluta necedad, llame o amenace con la famosa aplanadora. Los legisladores no somos ni marionetas del Ejecutivo, ni nos vamos a doblegar a esos intereses. Por eso creemos que legisladores son quienes deben de legislar. Nosotros no vamos a renunciar a la posibilidad de construir. No nos pidan renunciar a esa posibilidad, porque esa, sin ingenuidad, es nuestra tarea primaria. Pero ni vamos a hacer adornos de fotos del Ejecutivo, ni vamos a renunciar a nuestra obligación de contribuir. Por eso es el llamado que hacemos, y lo hacemos particularmente a los grupos de mayoría en ambas cámaras, a que no renuncien a su obligación de legislar. Son las cámaras la zona natural del debate público de la legislación, y aquí habitan los representantes de la nación. Somos, pues, los representantes públicos electos los que debemos deliberar, debatir y consolidar una reforma electoral que le sirva a la gente, y no únicamente estar dando de aplausos a las amenazas que hace, insisto, desde la necedad, un solo integrante del Ejecutivo que olvidó su pasado de legislador cuando sí le gustaba la democracia y hoy quiere imponer reformas. Reforma electoral es posible, pero sin imposición.
elecciones. Agregar una idea. Sí, claro. Le cedo la palabra nuevamente al coordinador Anaya. Quiero subrayar una idea que ha dicho el diputado Licha y que me parece fundamental. ¿Quieren una reforma electoral? Entonces empecemos por dos temas centrales. Primero, el de la sobrerepresentación. Es un tema gravísimo. Fíjense, Morena sacó el 54% de los votos y controla más del 75% de las cámaras. Empecemos por ahí, que haya representación pura. Si sacan 54%, que tengan 54%. Si la oposición sacó 46%, que tengamos 46%. Eso sí sería una reforma justa. Y segundo, como lo ha dicho el coordinador Licha, que se anulen las elecciones y haya las consecuencias más severas que permita la ley cuando se demuestre que el crimen organizado participó en un proceso electoral. Entonces, ¿quieren una reforma electoral? Vamos empezando por esos dos temas, que se acabe la sobrerepresentación con la que hoy Morena abusa y vamos sancionando con todo el peso de la ley la intervención del crimen organizado en las elecciones. Estaríamos a la orden. Sí, coordinador. Entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas con la intervención de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, buenos días. Dos cosas. ¿Qué opinión tienes de la remoción del contralor de la UIF? Y segundo, la presidenta explicó esta mañana que el envío a Estados Unidos de 26 capos obedecía a una cuestión de seguridad nacional. ¿Es creíble este señalamiento? Sí, empiezo por la segunda. Quiero ir a fondo en este tema. Nosotros sí estamos convencidos de que para pacificar al país es conveniente una estrategia de colaboración con Estados Unidos. Lo que nosotros cuestionamos es que sea colaboración caso por caso. Lo que hemos venido diciendo y hoy queremos insistir es que lo que verdaderamente hace falta es una colaboración, pero de largo aliento. Lo hemos planteado con claridad. Así como tenemos un tratado de libre comercio con reglas formalmente firmado, es urgente que México y Estados Unidos firmen un acuerdo en materia de seguridad, porque el problema es compartido. Es cierto que la droga va de México hacia Estados Unidos, pero las armas y los dólares con los que se financia el crimen organizado vienen de Estados Unidos a México. Este es un tema que solo vamos a poder resolver de fondo participando de manera conjunta. Claro, esto implica dos retos. Uno, que Morena verdaderamente renuncie a dejar atrás la política de abrazos no balazos, dejar atrás la protección de funcionarios que están involucrados con el crimen organizado y comprometerse por escrito a hacer lo que hoy la ley le demanda. Entonces, nosotros no cuestionamos el que haya colaboración, vemos con buenos ojos la colaboración. Lo que exigimos es que no sea solo caso por caso, que nos sentemos a la mesa para firmar un acuerdo que establezca reglas, límites, responsabilidades y que garantice dos cosas que serían muy buenas para ambos países. La primera, que Morena no esté de brazos caídos y cumpla con su responsabilidad de combatir al crimen organizado, y la segunda, que no haya posibilidad de que haya invasiones que violen nuestra soberanía como decisión unilateral. La solución de fondo no es mandar a 26 hoy y 14 mañana. La solución de fondo es firmar un acuerdo y esa es nuestra posición. Y segundo, sí hacemos un llamado al gobierno a garantizar la legalidad en sus acciones. No tenemos los documentos en los que se funda y motiva esta extradición, por eso no nos podemos pronunciar de manera técnica sobre el fondo, pero sí hacer un llamado a que el gobierno garantice que este tipo de acciones están plenamente apegadas a derecho.
Gracias, senador. Sobre el asunto del contralor. La remoción del contralor, sí, de la PGR. De acuerdo a las últimas reformas en la propia Cámara de Diputados, no puede realizarse ningún tipo de movimiento administrativo si no es dando cuenta a la propia Cámara de Diputados a través de su Contraloría. Quiero compartirte que a partir de la comunicación que se hizo pública el día de hoy, he enviado, ya hace unos minutos está en tránsito, un oficio al Contralor de la Cámara de Diputados solicitando información, es decir, primero, toda la información que exista sobre si la Fiscalía ha dado cuenta ya a la Cámara de Diputados sobre el asunto que se trata, independientemente a que si se trate de un delito, pues sí corresponde a la Fiscalía actuar sobre esa parte, pero todo el asunto administrativo tiene que ser informado a la Cámara de Diputados, que es a quien le corresponde, en su caso, tomar cuenta sobre la remoción y, en su caso, una nueva designación. Entonces, ¿no procede la remoción si antes no se informa a San Lázaro? Bueno, tiene que ser informada de cualquier manera. Va a depender del motivo, porque si existe la presunción de un delito, ahí la Fiscalía tiene sus propias facultades, como la tiene con cualquier ciudadano. Okay. Yo lo que pediría, Mayolo, es tener absoluta prudencia y conocimiento del tema, que yo espero en las próximas horas poder tenerlo y darlo a conocer, pero segundo, lo más claro es que sí tiene que haber información hacia la Cámara de Diputados, y es a la Cámara de Diputados a la que, de acuerdo al proceso constitucional, le correspondería en su caso hacer la designación correspondiente. Muy bien. Con convocatoria pública, con proceso transparente y votado por las 2/3 partes. Gracias. A ti. Felipe Barrera, de ABC Noticias. Buenas tardes, diputado. Quería saber si nos puede dar su opinión en torno a este proceso que se ha adelantado, se ha anunciado para la reforma electoral. ¿Cuál es la posición de su partido en torno a la probable desaparición de los cargos plurinominales, el recorte al presupuesto o a las prerrogativas de partidos políticos? Y bueno, si estarían ustedes de acuerdo en esto, o cuál sería su postura, ¿qué aportaciones harían en este sentido? Muchas gracias. De manera preliminar, salvo que los senadores quisieran hacer algún comentario, yo lo digo con mucha franqueza, y lo ha dicho el senador Anaya con mucha claridad. El gobierno lo que quiere es precisamente que hablemos de esos temas para no hablar de lo verdaderamente relevante, que son los evidentes nexos que han existido en procesos electorales del crimen organizado. Por eso nosotros ponemos dos temas fundamentales para iniciar cualquier discusión. Vamos a ver si es cierto que queremos todos que a los ciudadanos tengan mejores formas de elegir a sus representantes, tener un mejor acceso y que realmente exista una democracia libre de crimen organizado. Son dos cosas las que ponemos hoy en arranque para incluir en la lista de temas y que tienen que ser tomados en cuenta. Primero, eliminar el fraude constitucional de la sobrerepresentación con la que Morena y sus aliados se han agenciado espacios que no les dio la gente en las urnas, defraudando a la Constitución y a partir de ese fraude modificando estructuras constitucionales en detrimento de los derechos ciudadanos, como la desaparición del INAI o como el desmantelamiento del Poder Judicial. Pero igual o más importante es hablar de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Bueno, ¿qué financiamiento nos puede preocupar más que la lana que puedan estar recibiendo narcopolíticos del crimen organizado para financiar sus campañas? Pues es que cuando eso suceda tenemos que anular las elecciones, y esta propuesta no se nos ocurrió ayer cuando crearon esta comisión. Tenemos registro de haberla presentado al menos hace 3, 4 y 5 años en la Cámara de Diputados, y es
precisamente el tema del que Morena no quiere hablar. Recapitulo, podemos entrarle a una reforma electoral, pero tenemos que hacer mejor la representación y la pluralidad en este país. Punto número 1, tenemos que eliminar el fraude constitucional a la sobrerepresentación. Y punto número 2, tenemos que entrar al tema central, que ese sí es el que más le preocupa a las familias, que no existan narcopolíticos en este país. Primero, anulando elecciones cuando intervenga el crimen organizado, y segundo, sancionando con todo el peso de la ley, pena máxima que contemple el Código Penal, a cualquier político que sea cómplice, que se haya coludido o que sea parte de las estructuras criminales de este país, porque eso es traicionar la confianza de los ciudadanos. Decirles que los van a servir, pero utilizar el cargo público para facilitar el trabajo del crimen, que es la herida más importante y más urgente que tiene este país. Esta pregunta es para el senador Anaya. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que hay 2 empresarios mexicanos que dieron sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos a cambio de contratos. Hoy se sabe que esos 2 empresarios son panistas. Uno de ellos fue candidato de Acción Nacional en 2009 al gobierno de Campeche. ¿Cuál es la posición en ese sentido ahora que hablan de combatir narcopolítica, narcopolíticos, porque incluso ya hay uno detenido y hay un prófugo de los señalamientos que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluso menciona presuntos vínculos con el crimen organizado de estos 2 que ahora se sabe panistas? Con muchísimo gusto. Respuesta corta, que se aplique todo el peso de la ley, caiga quien caiga. Además, no caigamos en el juego del régimen, porque cuentan la historia a medias. Dicen, es que esta persona de origen panista hizo algo indebido. Donde no ponen el énfasis es en que se coludió con funcionarios de Morena de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nuestra posición es muy sencilla. Todo el peso de la ley, caiga quien caiga. Y si alguien del PAN está involucrado, que lo procesen. Nada más que si está metida gente de Morena, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también se aplique todo el peso de la ley. Esa es nuestra posición. Y en torno a la solicitud que han hecho para que se separe del cargo el senador Adán Augusto López, pues hoy se sabe también que él tuvo cierta relación, no solo de amistad, con el hoy prófugo secretario, sí, como ustedes de saben, Pública tuvimos sesión de la Comisión Permanente la semana pasada. El tema fue tratado a fondo e inclusive fue votado. Nosotros hemos dicho lo que tenemos que decir, hemos hecho lo que es correcto, y el régimen, en la hipocresía que le caracteriza, ha decidido solamente de dientes para afuera decir que quieren combatir al crimen organizado, pero en los hechos mantener lo que se conoce como el pacto de impunidad, es decir, siempre, en todos los casos y a toda costa, defendiendo a los suyos. Gracias. Rubén Rojas, de 1TV. Senadores, buenas tardes, diputados. Para el coordinador parlamentario de la Cámara Alta, preguntarle, el próximo 1 de septiembre ya se concluye este asunto de la elección judicial. Hemos visto su postura durante todo este proceso. ¿Ustedes acudirán a esta ceremonia donde se rendirá protesta o tomarán protesta a los 800 juzgadores? Y si les han informado de los trabajos que se realizan en el Pleno, cuánto costaron, en qué consisten, porque bueno, están a puerta cerrada, ¿cuál es su postura al respecto? Muchas gracias. Con mucho gusto. Diría 2 cosas. La primera, nosotros reiteramos que la mal llamada reforma judicial y la elección judicial fue un fraude de principio a fin. Es falso que el pueblo eligió a los juzgadores. Morena instaló un comité que filtró
y solo permitió que estuvieran en la boleta quienes eran afines e incondicionales del régimen, primero. Y segundo, la elección el día de la jornada electoral fue un absoluto cochinero en donde con la fuerza del Estado, a punta de acordeones, impusieron a los suyos. Entonces, reiteramos, la elección judicial de principio a fin fue un absoluto fraude, una farsa. Segundo, sobre nuestra posición para el día de la toma de protesta, no hemos tomado una decisión. Nos vamos a reunir con el partido, con el grupo parlamentario en pleno. Será seguramente una discusión larga, donde habrá muchos argumentos, y cuando tengamos una posición definida de lo que haremos ese día, con mucho gusto lo vamos a compartir. Sobre los trabajos en el pleno. No tenemos absolutamente ninguna información. Lo único que sabemos es pues que están preparando su fiesta para básicamente coronar este proceso fraudulento que arrancó con esta selección de un comité de incondicionales que filtró a los suyos, que preseleccionó a los que aparecían en la boleta para que después a punta de acordeones los pudieran imponer en el Poder Judicial y consolidar el régimen de corte autoritario. Porque esto no es un hecho aislado. Primero fueron por el legislativo, a base de amenazas, de órdenes de aprehensión, construyeron una mayoría calificada. Después fueron por el judicial, después por cada uno de los órganos autónomos y ahora van por el Instituto Nacional Electoral. Es parte de un diseño para implantar un régimen de corte autoritario y para tener el control total. No nos extraña que estén gastando dinero en remodelar el inmueble para coronar este fraude, y con toda franqueza no tenemos absolutamente ninguna información de lo que están haciendo allá adentro. ¿Solicitarán formalmente que les den información? Sí, sí lo solicitaremos. La pregunta es de Jorge Monroy, de Latinos. Gracias, buenas tardes. Quisiera preguntarles, hoy se reveló que ya hay un sobrevuelo de un dron estadounidense, ya las propias autoridades lo han confirmado hoy por la mañana y lo justifican diciendo que fue a solicitud del gobierno mexicano. Quisiera preguntarles si para ustedes esto ya es que existen operaciones de Estados Unidos en nuestro país para combatir al terrorismo como lo planteó Estados Unidos, dado que también existe el precedente del Mayo Zambada. Entonces quisiera preguntarles si para ustedes ya hay una operación de este tipo en México. Gracias. Insistir en la idea fundamental. A nosotros nos parece peligroso, pero además insuficiente, esta colaboración caso por caso. Nosotros lo que creemos es que para pacificar al país necesitamos colaboración genuina, de fondo. Si el gobierno mexicano de veras le quiere entrar al asunto, necesita primero renunciar expresamente a la estrategia de abrazos no balazos, reconocer que fue un fracaso absoluto dejar al crimen organizado expandirse en todo el país, que fue un fracaso total haber ofrecido abrazos a los delincuentes, y a partir de ese reconocimiento buscar la firma de un tratado con el gobierno de Estados Unidos, donde haya reglas claras, donde este tipo de casos, lo del sobrevuelo, lo de las extradiciones, quede plasmado por escrito, de manera transparente, a qué se compromete el gobierno mexicano, a qué se compromete el gobierno estadounidense, cuáles serán las reglas y cuáles son los objetivos. Esa es la solución de fondo. De otra manera, vamos a estar opinando caso por caso. Sobre esto en lo particular, pues claro que no tenemos ninguna información, porque al no haber un acuerdo formal como el que yo estoy proponiendo, pues nos venimos a enterar fundamentalmente por la prensa de distintas acciones que se están tomando. Nos parece que es un camino muy peligroso, pero además un camino insuficiente para pacificar al país. Sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.